El día que Elena Vargas bajó al pozo seco que su marido muerto le había dejado en herencia, no sabía que al tocar el fondo iba a encontrar la prueba que hundiría al hombre más temido de 3 condados. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios de qué ciudad nos escuchas. Dale clic al botón de like, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia y vamos con la historia. Abilene, Texas, octubre de 1887. El viento arrastraba polvo seco por la pradera como si la tierra misma quisiera borrarlo. ¿Qué acababa de pasar? Elena Vargas tenía 32 años, 2 hijos pequeños y un rancho que ya no era suyo. Eso fue lo que aprendió el mismo día que enterraron a Tomás. El funeral fue breve. El padre Anselmo rezó sobre la caja de pino con la velocidad de quien tiene otras obligaciones, y los 3 o 4 vecinos que se aparecieron miraron más al suelo que a la viuda. Elena estaba de pie junto a la fosa con Miguel, de 6 años, aferrado a su falda, y la pequeña Rosa, de 4, dormida en 1906. Su brazo izquierdo. El sol de octubre no tenía piedad sobre esa pradera abierta. No había árboles que dieran sombra. No había nadie que le dijera lo que venía después. Lo que vino después llegó esa misma tarde, antes de que el adobe de las paredes de la casa se enfriara del sol. Se llamaba Harlan Briggs. Llegó a caballo con 2 hombres que no descendieron de sus monturas, como si la visita fuera demasiado corta para justificar el esfuerzo. Harlan Briggs era conocido en el condado de Taylor como empresario, filántropo, y el hombre que había traído el banco, el almacén y la oficina del alguacil a Clearwater Station. Lo que no figuraba en ningún periódico era que Harlan Briggs también era el hombre que había mandado matar a Tomás Vargas. Elena no lo sabía todavía. Solo supo que Briggs puso sobre su mesa de cocina un documento de 3 páginas sellado con lacre rojo, y que le explicó con la paciencia de quien lleva años practicando el tono de las malas noticias que Tomás había firmado ese papel 4 meses antes, que era una hipoteca, que el rancho, los 40 acres de pastura, el pozo, los corrales, los 2 caballos de trabajo, todo quedaba como garantía de una deuda de $800 que nadie en esa cocina podía pagar. «Tengo que pedirle que desaloje la propiedad para el viernes», dijo Briggs, y lo dijo mirando la taza de café que Elena no le había ofrecido. «Tomás nunca mencionó ninguna hipoteca», respondió Elena. «Con todo el respeto, señora Vargas, los hombres no siempre comparten sus preocupaciones financieras con sus esposas». Miguel levantó los ojos desde el suelo. Rosa seguía dormida en el catre del rincón. Elena sostuvo la mirada de Briggs, el tiempo suficiente para que él entendiera que no era una mujer a quien se pudiera confundir con facilidad. «Voy a necesitar tiempo para revisar ese documento con un abogado», dijo. «Por supuesto», dijo Briggs, y se puso el sombrero. Hasta el viernes. No había abogado en Clearwater Station que no dependiera de Briggs de una forma u otra. Eso lo descubrió Elena al día siguiente, cuando fue a la oficina del señor Aldrich, y éste le dijo, sin levantar los ojos de su escritorio, que el documento era perfectamente legal y que lo mejor que podía hacer era negociar un plazo de salida con el señor Briggs. Cuando preguntó si podía impugnar la firma, Aldrich por fin la miró. «¿Está insinuando que su marido fue engañado?» «Estoy preguntando si existe ese procedimiento». «No sin evidencia, señora Vargas. No sin evidencia». El alguacil, un hombre llamado Dobbins, con bigote de morsa y el estómago de alguien que come bien, fue más directo. «Señora, no tengo jurisdicción en disputas civiles. Si Briggs tiene un documento firmado, yo no puedo hacer nada. Y le aconsejo que no ande levantando polvo. Briggs es un hombre importante en este condado y usted es...» Se detuvo. Elena esperó. «Usted está en una situación muy difícil», completó Dobbins. Las mujeres de la iglesia fueron la última parada. Elena fue al miércoles de costura esperando solidaridad y encontró silencios incómodos, miradas hacia los dedos ocupados con la aguja, y finalmente a la señora Hardwick, que era la más directa de todas, diciéndole en voz baja que nadie podía permitirse enemistarse con Briggs, que tenían familias que proteger,
que lo entendiera. Elena lo entendió. Entendió que estaba sola. Esa noche, con los niños dormidos, revisó cada papel que encontró en el cajón de la cómoda donde Tomás guardaba sus documentos. Cartas. Recibos de compra de ganado. El título original de la propiedad a nombre de los dos, y al fondo del cajón, doblado 3 veces y metido dentro de un sobre sin dirección, un pedazo de papel con la letra apretada de Tomás que decía: «Si algo me pasa, baja al pozo, al fondo, debajo de la piedra grande». Elena leyó esa nota 4 veces, luego la dobló, la metió en su bolsillo y comenzó a preparar lo que iban a necesitar para sobrevivir los días siguientes. El viernes no iba a encontrarla esperando. Eso también lo entendió esa noche. Al amanecer del jueves, con Miguel y Rosa todavía dormidos, Elena tomó la linterna de aceite, la cuerda que Tomás usaba para bajar al pozo en tiempos de reparación, y fue sola hasta el brocal de piedra que quedaba a 100 metros de la casa. El viento de la madrugada era frío, la pradera estaba quieta, las estrellas empezaban a palidecer. Se asomó al borde. El pozo llevaba seco desde el verano. No era profundo, unos 12 metros, lo suficiente para que la oscuridad allá abajo fuera completa. Ató la cuerda al gancho de hierro del brocal, comprobó el nudo 2 veces, se colgó la linterna del cinturón, tomó la cuerda con ambas manos y empezó a bajar. Cuando llegó al fondo, lo primero que sintió fue el frío de la tierra sin sol. Lo segundo fue el olor a tierra húmeda antigua, como si ese espacio hubiera guardado algo durante mucho tiempo. La linterna iluminó las paredes de tierra y roca, y allí, exactamente donde Tomás había dicho, había una piedra, plana, distinta a las otras, sin el musgo que cubría el resto. Elena la movió con ambas manos. Debajo había una lata de tabaco sellada con cera. La abrió con los dedos fríos, mientras la linterna parpadeaba. Adentro había papeles doblados con cuidado, un pequeño diario de cuero y algo más. 3 pepitas de plata del tamaño de un pulgar. Elena no entendió todavía la magnitud de lo que tenía en las manos. Solo supo que Tomás lo había escondido, porque sabía que lo que guardaba era peligroso, y que había confiado en que ella lo encontraría. Elena subió del pozo con la lata de tabaco apretada contra el pecho y la certeza de que los 2 días que le quedaban antes del viernes no iban a alcanzar para leer todo lo que Tomás le había dejado. Pero también sabía que quedarse en ese rancho después del viernes era imposible. Necesitaba tiempo. Necesitaba un lugar donde nadie pudiera encontrarla mientras entendía qué significaban esos papeles. La pradera de octubre era ancha y sin misericordia. Elena lo sabía desde niña. Había crecido en ese condado, hija de un granjero que murió sin tierra propia, y conocía cada arroyuelo seco, cada hondonada, cada tramo del camino hacia Sweetwater que se volvía polvo antes de llegar. También conocía el lugar que los vecinos llamaban el Rancho Ellison, 200 acres abandonados desde que la familia Ellison se fue 10 años antes, después de una sequía que se llevó el ganado y algo más que nadie nombraba con claridad. La casa seguía en pie, o eso decían. Lo bastante lejos de Clearwater Station para que nadie pasara por allí sin razón. El jueves al mediodía, con los niños despiertos y sin entender del todo qué pasaba, Elena empacó lo esencial: comida para 4 días, mantas, el rifle Winchester de Tomás con 2 cajas de cartuchos, el costal con las ropas de invierno de los niños y la lata de tabaco dentro del fondo del bolso de cuero que siempre llevaba cruzado al pecho. Enganchó el caballo al carro pequeño. Le explicó a Miguel que iban a pasar unos días en el campo porque la casa necesitaba reparaciones. Miguel la miró con los ojos de quien tiene 6 años, pero no es tonto. «¿Nos están echando, mamá?» «Todavía no», dijo Elena. «Y quizás nunca. Salieron antes de que cayera la tarde. El camino hacia el rancho Ellison no estaba en ningún mapa porque no era un camino propiamente dicho. Era el rastro que dejaba la gente que iba a buscar leña en los sauces del arroyo hondo, que se secaba en verano y tenía agua lodosa en otoño. Elena siguió ese rastro durante 3 horas,
con Rosa dormida en su regazo y Miguel envuelto en una manta en la caja del carro. El rancho Ellison apareció cuando el sol ya rozaba el horizonte. La casa era más grande de lo que Elena recordaba haber escuchado. 2 cuartos y un porche, construida con madera de ciprés que el tiempo había vuelto gris, con 2 ventanas sin vidrio, cubiertas por tablones clavados a medias. El granero detrás era una ruina. La cerca de postes había caído en la mitad del perímetro. Pero las paredes de la casa seguían en pie y el techo parecía sólido desde afuera. Elena ató el caballo al poste del porche, bajó a Rosa sin despertarla, le dijo a Miguel que se quedara en el carro y ella entró primero, con la linterna en una mano y el rifle en la otra. Adentro olía a tierra seca y a ratones. El piso de madera crujía pero no cedió bajo sus pies. En el cuarto principal había una mesa volcada, 2 sillas rotas y un armario de pared con la puerta abierta. En el segundo cuarto encontró un catre sin colchón y un baúl de madera cerrado con un pasador oxidado. La chimenea del cuarto principal estaba limpia de nidos. Eso era suficiente por ahora. Fue a buscar a los niños. Encendió fuego con la leña que encontró apilada bajo el porche, seca y cubierta de telarañas pero utilizable. Puso agua a hervir con lo que traía en el carro. Destrabó el baúl y encontró adentro 2 cobijas de lana pesada que olían a lavanda vieja, un par de botas de hombre, 3 velas de sebo, un cuaderno de contabilidad en blanco, y en el fondo, envuelta en tela de arpillera, una Biblia familiar con un árbol genealógico escrito en la primera página con tinta negra. Familia Ellison, Sweetwater, Texas. Desde 1871. Elena puso las cobijas sobre el catre del segundo cuarto para los niños. Cocinó frijoles con tocino. Cuando Miguel y Rosa se durmieron, finalmente se sentó junto al fuego de la chimenea y abrió la lata de tabaco. Los papeles de Tomás eran 3 documentos y el diario. Los documentos. Primero, el título original de la propiedad, sin ninguna hipoteca anotada al dorso. Una carta de un notario de Abilene, fechada 6 semanas antes de la muerte de Tomás, que decía que el señor Vargas había solicitado una verificación de autenticidad de documentos hipotecarios y que los resultados estarían listos en 3 semanas. La carta nunca tuvo respuesta. Y el tercer papel, una nota escrita a mano por Tomás, con la letra irregular de quien escribe con prisa o miedo. Briggs me mandó llamar. Dijo que si no firmaba cedía la propiedad o me enterraban junto al nogal grande. Firmé. Lo siento. Guarda las pepitas. Son de la veta que encontré en el arroyo. No le digas a nadie. Elena dobló los papeles. Tomó el diario. Era pequeño, de cuero café, con las iniciales TB grabadas en la portada con una navaja. Lo abrió en la primera página. Lo que encontró allí no era solo la historia de Tomás. Era el patrón de lo que Harlan Briggs había hecho durante 10 años en ese condado. Tomás había llevado un registro minucioso con fechas y nombres, 4 familias anteriores que habían firmado documentos bajo amenaza, 2 hombres que habían intentado denunciarlo y desaparecido, un encargado del banco llamado Walsh que había huido a Kansas después de negarse a falsificar papeles, y al final del diario, en la última página con escritura, si lo lees, ya no estoy. Ve con el Marshal Federal de Abilene, no con nadie del condado. Confía en nadie de aquí excepto en ti misma. El fuego en la chimenea crepitó. Afuera el viento sacudía los tablones sueltos del porche. Fue entonces cuando Elena escuchó los cascos. 2 caballos al trote en el camino de tierra que llevaba a la casa. Se movió rápido. Apagó la linterna, tomó el rifle, puso el seguro y se colocó junto a la pared al lado de la ventana tapiada. Miró entre las rendijas de los tablones. 2 siluetas a caballo, detenidas a 20 metros. Uno de ellos sostenía una antorcha. «La mujer de Vargas», dijo una voz. «Briggs dice que...» «Está por aquí». «No hay luz adentro», respondió el otro. «Igual, hay que mirar». Elena apoyó el cañón del Winchester en la ranura entre 2 tablones.
Apuntó al cielo, sobre las cabezas de los dos hombres, y disparó. El eco del disparo cruzó la pradera y se perdió en la oscuridad. Los caballos se encabritaron. Cuando el polvo se asentó, los dos jinetes ya iban por el camino de regreso a toda carrera, sin mirar atrás. La antorcha quedó tirada en la tierra, apagándose sola. Elena bajó el rifle. Escuchó a Rosa llorar en el cuarto de atrás. Fue a calmarla, meciéndola en la oscuridad completa con la espalda contra la pared y los oídos atentos a cualquier ruido del exterior. Le cantó en voz baja hasta que la niña se durmió de nuevo. Entonces, Elena se permitió por primera vez desde el entierro de Tomás que las manos le temblaran. Los 2 primeros días en el rancho Ellison fueron un inventario de lo que Elena podía y no podía hacer. Resultó que podía hacer más de lo que cualquiera en 1900 Clearwater Station hubiera apostado. Reparó los tablones de 2 ventanas con clavos que encontró en una lata oxidada del granero. Limpió la chimenea con un trapo y una rama larga. Encontró el pozo de la propiedad a 50 metros de la casa, cubierto por tablones podridos que quitó con cuidado, y comprobó que todavía tenía agua. Trenzó una cuerda más larga con las sogas del carro para poder llegar al nivel del agua. Cazó 2 conejos con el rifle en la primera mañana, limpiándolos con la misma navaja que Tomás siempre llevaba en la vaina del cinturón, y que Elena había metido en el bolso sin pensarlo, por costumbre. Miguel la ayudaba sin quejarse, con la seriedad de un niño que entiende que las circunstancias son serias. Apilaba leña, cargaba agua, entretenía a Rosa con juegos de contar piedras. Elena lo miraba trabajar y sentía algo que no era exactamente orgullo, porque el orgullo supone sorpresa, y ella nunca había dudado de lo que su hijo era capaz. En la tercera mañana, cuando los niños dormían la siesta del mediodía, Elena hizo lo que había estado posponiendo. Exploró el rancho Ellison con sistematicidad. Caminó cada cuarto, midió el perímetro, examinó el piso de madera en busca de irregularidades. Las encontró en el cuarto del fondo. Una tabla del piso a 1 metro de la pared norte sonaba diferente bajo el pie. No el crujido de la madera vieja, sino el hueco de algo que estaba debajo. Elena la levantó con el cuchillo. Abajo había un espacio de unos 40 centímetros de profundidad y 1 metro de largo, con paredes de madera reforzada. Dentro, una caja de madera sin tapa, y en la caja, un conjunto de papeles atados con cordel encerado que habían sobrevivido al tiempo en relativa buena condición. Los extendió sobre la mesa. Eran documentos de la familia Ellison, correspondencia con abogados, escrituras de terreno y un fajo de cartas personales. Entre las cartas había un cuaderno delgado, diferente a los otros papeles por la urgencia visible en la letra. La primera línea decía: escribo esto para que alguien lo sepa. Harlan Briggs nos robó la tierra, así como lo digo. Elena leyó todo. El cuaderno era de Martha Ellison, esposa del fundador del rancho, escrito en 1877, 10 años antes. Contaba que Briggs, entonces recién llegado al condado con dinero de origen no explicado, había comenzado a comprar tierras usando el mismo método que Tomás había documentado. Primero una oferta legítima, después préstamos que se volvían impagables, después la amenaza directa, finalmente documentos firmados bajo coacción. Los Ellison habían resistido más que otros. El marido de Martha había ido 2 veces a Abilene a buscar ayuda legal. La segunda vez volvió con el brazo derecho roto y la advertencia de que la tercera vez no volvería. La familia abandonó la propiedad en el invierno del 78 sin poder llevarse nada. Si alguien lee esto algún día, terminaba el cuaderno de Martha Ellison, sepa que bajo el piso del segundo cuarto hay más. Hay lo que mi esposo guardó. Él decía que algún día serviría de algo. Elena volvió al espacio bajo el piso. Lo examinó con más cuidado. En el fondo, pegado a la pared del costado con grasa de animal endurecida para protegerlo, había un segundo paquete más pequeño, envuelto en tela de cuero. Lo abrió. Adentro había 3 cosas: un mapa dibujado a mano con la ubicación exacta de una veta de plata en las colinas detrás del rancho, marcada con una X,
y la anotación probado, sin denunciar. Un documento notarial de 1874 que establecía que la familia Ellison era propietaria de esas colinas y sus recursos minerales, y una lista de 6 nombres, con fechas y montos al lado de cada uno. Los nombres eran apellidos de familias que Elena reconocía del condado. Los montos eran las deudas que Briggs había fabricado contra cada una. Tomás había documentado 4 de esas familias en su diario. Aquí estaban otras 2 que no aparecían en los apuntes de su marido. Briggs llevaba 13 años haciendo lo mismo. Elena guardó los documentos de los Ellison junto con los de Tomás. Luego fue afuera a sentarse en los escalones del porche, con la pradera extensa delante y las colinas al fondo, y permaneció quieta varios minutos mirando el horizonte. La veta de plata en esas colinas era el motivo por el que los Ellison habían sido expulsados. El motivo por el que Tomás había sido obligado a firmar y después eliminado cuando Briggs descubrió que seguía buscando evidencia. Todo conectaba. Entonces fue cuando vio el humo, delgado apenas visible, a 2 kilómetros al norte. Un campamento. Alguien que llevaba tiempo allí, porque el humo era el de un fuego controlado, no el de alguien que acaba de llegar. Elena miraba ese humo cuando, casi simultáneamente, escuchó las ruedas de un carro en el camino del sur. Tomó el rifle. Esperó. El carro que llegó era pequeño y viejo, tirado por una mula rusia. El hombre que lo conducía era de unos 50 años, delgado, con el cuello rojo del que trabaja bajo el sol y la ropa desgastada del que no gana bien. Cuando vio a Elena de pie en el porche, con el rifle apuntado hacia adelante sin apuntarlo a él, levantó ambas manos con la calma de quien ha hecho ese gesto antes. «No soy de Briggs», dijo. «Me llamo Cord Walsh. Soy el encargado del banco que se fue a Kansas». Elena no bajó el rifle. «¿Cómo sabe que estoy aquí?» «Porque llevo 3 días siguiéndole la pista a usted y a los documentos de su marido. Tomás me escribió antes de morir. Me dijo que si algo le pasaba, usted iba a necesitar ayuda, y me dijo dónde había guardado las evidencias». Una pausa. El viento movió el pasto seco. «Tengo lo que necesita para hundir a Harlan Briggs», dijo Walsh, «pero necesito lo que usted encontró en ese pozo para que sirva de algo». Elena bajó el rifle, pero no lo soltó. Cord Walsh resultó ser exactamente lo que decía ser, el encargado del banco de Clearwater Station, que había procesado los préstamos de Briggs durante 6 años, hasta que en el 74 le pidieron que falsificara la firma de un ranchero llamado Patterson en un pagaré por $3,000. Walsh se había negado. Una semana después, su casa amaneció con las ventanas rotas y un trozo de papel debajo de la puerta con una sola palabra. Salió de Texas en 48 horas y no había vuelto hasta ahora. «¿Por qué volvió?», preguntó Elena. «Porque Tomás me escribió que tenía suficiente para llevarlo a juicio federal, y porque yo tengo libros de contabilidad de 6 años que prueban el origen fraudulento de cada hipoteca que Briggs firmó en ese banco. Guardé copias antes de irme». Walsh puso sobre la mesa un paquete de cuero. «Pero no son suficientes solos. Necesito la cadena completa. Los documentos originales de las propiedades, la lista de las víctimas y alguien que haya sido testigo directo». Elena extendió los papeles de Tomás y los de los Ellison sobre la mesa. Walsh los revisó en silencio durante 20 minutos, línea por línea, con una concentración que Elena reconoció como la de alguien que entiende lo que está mirando. «Esto», dijo Walsh finalmente, tocando la lista de nombres con el dedo, «es una conspiración de extorsión y fraude que atraviesa 2 décadas. Con los libros del banco y estos documentos, un fiscal federal tendría material para condenar a Briggs 4 veces. ¿Existe ese fiscal federal? Existe un marshal federal en Abilene. Se llama Reeves, Samuel Reeves. Lo conozco. Es incorruptible porque no tiene nada que perder. No es de aquí. No tiene familia. En el condado. Y lleva 3 años buscando algo concreto contra Briggs sin poder encontrarlo». Tomás decía lo mismo en su diario. «Ir con el marshal federal».
Tomás tenía razón. El problema era llegar a Abilene. Clearwater Station quedaba en el camino, y Briggs ya sabía que Elena no había salido del condado. Walsh había visto a 2 de los hombres de Briggs patrullando los caminos principales esa misma mañana. Estaban discutiendo rutas alternativas cuando Miguel vino corriendo desde el segundo cuarto con los ojos abiertos. «Mamá, caballos, muchos». Elena ya los había escuchado. Se movió al frente de la casa en 3 pasos. Por las rendijas de los tablones de la ventana, contó 5 jinetes aproximándose por el norte, al trote. En el centro del grupo, con el sombrero alto que Elena había aprendido a odiar en las últimas semanas, estaba Harlan Briggs. «Al cuarto del fondo», le dijo a Walsh. «Con los niños, ahora». Walsh tomó los documentos de la mesa y los llevó consigo. Elena quedó sola en el cuarto principal con el rifle y la linterna apagada. Los jinetes se detuvieron frente a la casa. Briggs no bajó del caballo. «Señora Vargas». Su voz era la misma que había usado en la cocina de Elena, la paciencia de quien ya ganó. «Sé que está ahí adentro, y sé que tiene los papeles de su marido. Venga afuera y hablamos». Elena no respondió. «Señora Vargas, no tiene sentido complicar esto. Le ofrezco $300 en efectivo, sus niños sanos y salvos, y un billete de tren a donde quiera ir. Solo necesito esos papeles». Elena apoyó el Winchester en la ranura entre los tablones. Apuntó sin disparar. «También sé que tiene compañía», continuó Briggs, y esta vez el tono cambió, apenas, en una dirección que era más frío que amenazante. «El señor Walsh y yo tenemos cuentas pendientes, pero él ya no me preocupa mucho. Lo que me preocupa es que usted está haciendo que esto se complique para sus hijos». Fue en ese momento cuando Elena escuchó algo que Briggs no sabía que ella podía escuchar. La conversación en voz baja entre 2 de sus hombres a la derecha de la formación. «¿Cuándo usamos el petróleo?», preguntó uno. «Cuando él dé la señal», respondió el otro. «Querían quemar la casa». Elena miró hacia el cuarto del fondo. Miguel y Rosa estaban allí. Walsh estaba allí. Los documentos estaban allí. Abrió la puerta de la casa de un golpe y salió al porche con el rifle levantado, apuntando directamente a Briggs. El silencio que siguió duró exactamente lo que tardó Briggs en recalcular. «Cada uno de estos hombres muere si alguien da un paso», dijo Elena. No gritó. Lo dijo con la misma voz con la que le había dicho a Miguel que pusiera la leña, firme y sin decoración. «Y usted muere el primero». Fue el momento en que llegó el 6º jinete, por el sur, al galope, con una placa que reflejó el sol de la tarde. «Marshal Federal, nadie se mueve». Samuel Reeves era un hombre alto de unos 40 años, con una escopeta de 2 cañones en la mano y la placa del Marshal en la solapa. Llegó solo, pero llegó a la velocidad de quien sabe exactamente a dónde va. Desmontó sin bajar el arma. «Harlan Briggs», dijo. «Llevo semanas esperando un motivo legal para meterle las esposas. Acabo de escuchar una oferta de soborno y una conversación sobre incendio premeditado». Miró a los 2 hombres del lado derecho. «¿Alguno de ustedes quiere explicarme lo del petróleo?» Ninguno respondió. Walsh salió del cuarto del fondo con los documentos y se paró junto a Elena en el porche. «Samuel», dijo Walsh, «traigo libros de contabilidad de 6 años. Y yo traigo el diario de mi marido y la lista completa de víctimas», dijo Elena. Reeves no sonrió. Los federales de esa época no solían sonreír en el trabajo. Pero miró a Elena con algo que era reconocimiento. «Señora Vargas», dijo, «va a tener que venir conmigo a Abilene para declarar. Puede hacerlo». «Llevo 2 semanas esperando que alguien me hiciera esa pregunta», dijo Elena. Briggs, esposado y a pie porque Reeves le había hecho desmontar, miró a Elena con la expresión de un hombre que acaba de perder una partida que creía imposible de perder. «Esto no termina aquí», dijo. «Aquí empieza», respondió Elena. La caravana que salió del rancho Ellison esa tarde era pequeña pero significativa. El Marshal Reeves con Briggs esposado y 2 de sus hombres bajo custodia, Walsh con su mula y sus libros de contabilidad, y Elena en su carro con Miguel y Rosa,
los documentos guardados en el bolso de cuero pegado al pecho como si fueran parte de su anatomía. Briggs fue procesado en la cárcel del condado de Taylor esa misma noche, pero Reeves fue claro con Elena. La detención era temporal, sin un juicio formal. Los hombres de Briggs libres en el condado iban a intentar todo lo posible para recuperar los documentos o silenciar a los testigos antes de que el caso llegara al Tribunal Federal. Tenía razón. En los 4 días siguientes, mientras Reeves coordinaba la llegada de un fiscal desde Austin y Elena preparaba su declaración, con la ayuda de Walsh, ocurrieron 3 cosas. Primero, el alguacil Dobbins intentó alegar que los documentos del rancho Ellison habían sido robados de una propiedad privada y exigió su devolución. Reeves le explicó, con la paciencia de quien conoce la ley mejor que los que la corrompen, que los documentos eran evidencia en una investigación federal y que cualquier intento de requisarlos constituía obstrucción. Dobbins se fue. Segundo, el abogado Aldrich presentó ante el juez local una petición de nulidad del arresto de Briggs por defecto de forma. El juez local, que dependía de Briggs para su reelección, la firmó. Reeves apeló al Tribunal de Distrito en 12 horas. Tercero, el miércoles por la noche, alguien disparó a través de la ventana del cuarto donde Walsh dormía en la posada de Abilene. Walsh no estaba en su cama. Estaba trabajando en la mesa de la habitación contigua. La bala atravesó el colchón y se incrustó en la pared. Elena supo esa noche que no podía seguir actuando como si el proceso legal fuera a protegerlos por sí solo. Fue entonces cuando entendió lo que tenía que hacer con las otras familias de la lista. Había 6 nombres, 4 en el condado de Taylor, 2 en el condado vecino de Nolan. Elena fue a buscarlos, uno por uno, mientras Reeves preparaba el caso. Walsh la acompañó en 3 de las visitas. Los otros 2 los hizo sola, con el carro y los niños, llamando a puertas de ranchos y granjas donde la gente la miraba con desconfianza hasta que ella ponía sobre la mesa el documento con su nombre y la fecha y el monto de la deuda inventada. No todos aceptaron de inmediato. Una mujer llamada Florence Hatch cerró la puerta sin decir nada. Un granjero llamado Mendenhall dijo que no quería problemas y que lo dejaran en paz. Pero una viuda mexicana llamada Petra Garza, cuyo marido había muerto en circunstancias que la lista de Tomás describía con precisión, leyó los papeles 3 veces y dijo en voz baja, «Ya sabía yo que no fue natural», y una familia entera, los Kowalski, padre, madre y 2 hijos adultos, llegó a Abilene 2 días después con sus propios documentos en una caja de lata. La red que estaba construyendo Elena no era elegante ni organizada. Era el tejido de personas que habían perdido algo y no habían podido decirlo en voz alta hasta ahora. El jueves antes del inicio del juicio, en el pasillo de la oficina del Marshal Federal, alguien le puso la mano en el hombro. Elena se dio vuelta con el reflejo de quien lleva semanas esperando. El peligro de cualquier dirección. Era Florence Hatch. «Cambié de opinión», dijo Florence. «Tengo una carta que mi marido escribió 3 días antes de firmar el préstamo de Briggs. Dice lo que le dijeron que pasaría si no firmaba». «¿Testificará?», preguntó Elena. «Si usted lo hace, yo también», dijo Florence. La noche anterior al juicio, Walsh llegó a la posada con el rostro de quien tiene una noticia que duele. Uno de los Kowalski, el hijo mayor que había prometido testificar sobre la intimidación que su familia había sufrido, había recibido la visita de 2 hombres de Briggs esa tarde. No había sido golpeado, pero uno de sus caballos de trabajo apareció muerto en el corral. El mensaje era claro. El hijo mayor de los Kowalski llegó de todas formas al tribunal a la mañana siguiente, con el padre al lado. «Por el caballo», le dijo a Elena en el pasillo, entre otras cosas. Fue en ese momento cuando a Elena Vargas le ocurrió que quizás la oferta que Briggs le había hecho en el rancho, los $300 y el billete de tren a cualquier parte, había sido la última vez que alguien le había dado la opción de desaparecer tranquilamente. Recordó que la había rechazado sin entender del todo por qué en ese momento. Ahora lo entendía. Porque Tomás
había escondido esos papeles para que ella los encontrara. Porque Martha Ellison había escrito su cuaderno para que alguien lo leyera. Porque Petra Garza sabía desde el principio que la muerte de su marido no había sido natural y llevaba años sin poder decírselo a nadie. El billete de tren habría sido el fin de todo eso, y Elena no era ese tipo de persona, aunque en ese momento en el rancho no hubiera sabido todavía articularlo así. El Tribunal Federal de Abilene era un edificio de ladrillo rojo construido en 1882, con ventanas altas y el águila federal sobre la puerta principal. No era grande. El condado de Taylor no era grande. Pero la sala de audiencias el día que comenzó el juicio contra Harlan Briggs estaba llena hasta los pasillos con gente de pie contra las paredes y periodistas del Abilene Reporter y del Dallas Morning News tomando notas en la primera fila. Elena llegó con los niños. Walsh los recibió en la puerta. «Hay dos personas que quiero que conozcas antes de entrar», dijo Walsh. La primera era Reeves, que ya conocía. El segundo era un hombre joven, de no más de 30 años, con traje negro y los modales serios de quien estudió leyes en el norte y todavía no ha perdido la costumbre de creer que sirven para algo. Se llamaba James Pierce, era fiscal auxiliar del Tribunal Federal del Distrito Oeste de Texas y llevaba el caso con una concentración total que Elena reconoció como profesional, pero también como personal. El señor Pierce perdió a su propio padre en una disputa de tierras en el este de Texas, explicó Walsh en voz baja. No por Briggs, pero entiende de qué se trata esto. ¿Necesita algo de mí antes de que comience?, le preguntó Elena a Pierce. Necesito que cuando el abogado de la defensa le pregunte si entiende los documentos que presentó como evidencia, usted le diga exactamente cómo los encontró, paso por paso, sin omitir nada. La defensa va a intentar hacer que parezca inverosímil, eso no importa. Lo que importa es que sea exactamente lo que pasó. Es exactamente lo que pasó, dijo Elena. Los aliados que estaban allí ese día, en ese pasillo, representaban un mapa de lo que Briggs había destruido a lo largo de 13 años. Walsh, con su contabilidad, la familia Kowalski. Petra Garza, que había viajado desde Nolan con un vecino que le prestó el carro. Florence Hatch, con la carta de su marido muerto. Y al fondo del pasillo, inesperada, Martha Ellison. Elena no sabía que Martha Ellison seguía viva. Tenía 70 años y vivía en San Angelo con una hija. Walsh la había localizado después de leer el cuaderno. Había hecho el viaje en diapositiva, con artritis en ambas rodillas y una determinación que hacía que la artritis pareciera irrelevante. Escribí ese cuaderno por si algún día alguien lo necesitaba, le dijo Martha Ellison a Elena en el pasillo, con la voz tranquila de quien ha esperado mucho tiempo. Me alegra que lo hayas encontrado tú. La noche anterior a ese día, el abogado de Briggs, un hombre llamado Ferris traído desde Dallas, había intentado una última maniobra, una oferta de acuerdo extrajudicial que incluía compensación monetaria para las familias demandantes a cambio de retirar los cargos más graves. Reeves la había rechazado en nombre del Tribunal Federal en 30 segundos. Esa misma noche, dos hombres se habían acercado a Pierce en la calle frente a su hotel. Pierce había entrado al hotel sin decir nada y al día siguiente llegó al tribunal con un ojo morado que no mencionó y que el juez miró fijamente durante varios segundos antes de comenzar la sesión. Lo que le habían hecho a Pierce transformó algo en Elena. No fue miedo. Fue la comprensión de que cada persona en esa sala había puesto algo en riesgo por estar allí, y que lo habían hecho porque Elena había dado el primer paso al salir del porche del rancho Ellison, con el rifle levantado en lugar de tomar los $300 y el billete de tren. Él no podía hacerse. Había personas en esa sala que habían perdido propiedades, maridos, caballos, seguridad. Había una mujer de 70 años con artritis que había viajado 100 kilómetros para decir lo que sabía. El peso de todo eso no aplastaba a Elena. La sostenía. La mañana del juicio, antes de entrar, Elena llevó a Cinto Midintos
Miguel y Rosa a donde los iba a cuidar la esposa de Walsh durante las audiencias. Se arrodilló frente a Miguel. ¿Recuerdas lo que te digo siempre sobre las cosas difíciles? Que se hacen de todas formas, dijo Miguel. Eso es, dijo Elena. Entró al tribunal. El juez federal se llamaba Horace Tanner y era de Ohio. Llevaba 12 años en Texas y tenía la reputación de no interesarle quién tenía dinero y quién no en los casos que juzgaba, cosa que en esa época y en ese estado era una rareza suficiente, como para que la gente lo mencionara específicamente. Tanner abrió la sesión con 3 golpes de mazo y la sala se aquietó. Los primeros testimonios fueron de Walsh y de la familia Kowalski. Walsh explicó durante 90 minutos, con sus libros de contabilidad abiertos sobre la mesa de evidencias, el mecanismo exacto de cada uno de los préstamos fraudulentos. Cómo se fabricaban los montos, cómo se falsificaban las firmas de los notarios, cómo el banco de Clearwater Station había funcionado como instrumento de Briggs durante 6 años. El abogado Ferris lo contrainterrogó durante 40 minutos, intentando establecer que Walsh era un exempleado resentido. Walsh respondió cada pregunta con la precisión de alguien que lleva 9 años esperando poder decir esto en voz alta. El hijo mayor de los Kowalski describió la noche en que su padre fue llevado a la oficina de Briggs y volvió 3 horas después con la mano derecha rota y el contrato firmado. Ferris intentó sugerir que la lesión podría haber sido de otra causa. El padre Kowalski, desde el banco de testigos, levantó la mano derecha que nunca había vuelto a cerrar del todo y la mostró al jurado. Entonces llamaron a Elena. Juró sobre la Biblia de los Ellison que había traído de propósito, porque le parecía que era lo más correcto. Se sentó en la silla del estrado y miró al jurado. 12 hombres, 4 de ellos granjeros que reconoció de vista, el resto comerciantes y artesanos de Abilene. Ninguna mujer, porque las mujeres no podían ser miembros del jurado en Texas en 1887. Pierce la guió primero, narró el funeral, el documento de Briggs en la mesa de su cocina, las puertas cerradas del alguacil, el abogado, las mujeres de la iglesia, la nota de Tomás en el fondo del cajón, el pozo seco, la lata de tabaco, los papeles, el diario con los 13 años de crímenes documentados, el rancho Ellison y los documentos de los Ellison, el cuaderno de Martha Ellison, la llegada de Walsh, la confrontación frente a la casa con Briggs y sus hombres. Lo narró como pasó, sin adornos, con la precisión de quien no necesita embellecer la verdad, porque la verdad ya es suficiente. Después llegó Ferris. Señora Vargas, ¿tiene usted educación formal? Aprendí a leer y escribir en la escuela de misión hasta los 14 años. ¿Y después? Después trabajé. Primero en casa de mi padre, después en la mía. El día que Elena Vargas bajó al pozo seco que su marido muerto le había dejado en herencia, no sabía que al tocar el fondo iba a encontrar la prueba que hundiría al hombre más temido de 3 condados. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios de qué ciudad nos escuchas. Dale clic al botón de like, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia y vamos con la historia. Abilene, Texas, octubre de 1887. El viento arrastraba polvo seco por la pradera como si la tierra misma quisiera borrarlo. ¿Qué acababa de pasar? Elena Vargas tenía 32 años, 2 hijos pequeños y un rancho que ya no era suyo. Eso fue lo que aprendió el mismo día que enterraron a Tomás. El funeral fue breve. El padre Anselmo rezó sobre la caja de pino con la velocidad de quien tiene otras obligaciones, y los 3 o 4 vecinos que se aparecieron miraron más al suelo que a la viuda. Elena estaba de pie junto a la fosa con Miguel, de 6 años, aferrado a su falda, y la pequeña Rosa, de 4, dormida en 1906. Su brazo izquierdo. El sol de octubre no tenía piedad sobre esa pradera abierta. No había árboles que dieran sombra. No había nadie que le dijera lo que venía después. Lo que vino después llegó esa misma tarde, antes de que el adobe de las paredes de la casa se enfriara del sol.
Se llamaba Harlan Briggs. Llegó a caballo con 2 hombres que no descendieron de sus monturas, como si la visita fuera demasiado corta para justificar el esfuerzo. Harlan Briggs era conocido en el condado de Taylor como empresario, filántropo, y el hombre que había traído el banco, el almacén y la oficina del alguacil a Clearwater Station. Lo que no figuraba en ningún periódico era que Harlan Briggs también era el hombre que había mandado matar a Tomás Vargas. Elena no lo sabía todavía. Solo supo que Briggs puso sobre su mesa de cocina un documento de 3 páginas sellado con lacre rojo y que le explicó con la paciencia de quien lleva años practicando el tono de las malas noticias que Tomás había firmado ese papel 4 meses antes, que era una hipoteca, que el rancho, los 40 acres de pastura, el pozo, los corrales, los 2 caballos de trabajo, todo quedaba como garantía de una deuda de $800 que nadie en esa cocina podía pagar. «Tengo que pedirle que desaloje la propiedad para el viernes», dijo Briggs, y lo dijo mirando la taza de café que Elena no le había ofrecido. «Tomás nunca mencionó ninguna hipoteca», respondió Elena. «Con todo el respeto, señora Vargas, los hombres no siempre comparten sus preocupaciones financieras con sus esposas». Miguel levantó los ojos desde el suelo. Rosa seguía dormida en el catre del rincón. Elena sostuvo la mirada de Briggs, el tiempo suficiente para que él entendiera que no era una mujer a quien se pudiera confundir con facilidad. «Voy a necesitar tiempo para revisar ese documento con un abogado», dijo. «Por supuesto», dijo Briggs, y se puso el sombrero. Hasta el viernes. No había abogado en Clearwater Station que no dependiera de Briggs de una forma u otra. Eso lo descubrió Elena al día siguiente, cuando fue a la oficina del señor Aldrich, y éste le dijo, sin levantar los ojos de su escritorio, que el documento era perfectamente legal y que lo mejor que podía hacer era negociar un plazo de salida con el señor Briggs. Cuando preguntó si podía impugnar la firma, Aldrich por fin la miró. «¿Está insinuando que su marido fue engañado?» «Estoy preguntando si existe ese procedimiento». «No sin evidencia, señora Vargas. No sin evidencia». El alguacil, un hombre llamado Dobbins, con bigote de morsa y el estómago de alguien que come bien, fue más directo. «Señora, no tengo jurisdicción en disputas civiles. Si Briggs tiene un documento firmado, yo no puedo hacer nada. Y le aconsejo que no ande levantando polvo. Briggs es un hombre importante en este condado y usted es...» Se detuvo. Elena esperó. «Usted está en una situación muy difícil», completó Dobbins. Las mujeres de la iglesia fueron la última parada. Elena fue al miércoles de costura esperando solidaridad y encontró silencios incómodos, miradas hacia los dedos ocupados con la aguja, y finalmente a la señora Hardwick, que era la más directa de todas, diciéndole en voz baja que nadie podía permitirse enemistarse con Briggs, que tenían familias que proteger, que lo entendiera. Elena lo entendió. Entendió que estaba sola. Esa noche, con los niños dormidos, revisó cada papel que encontró en el cajón de la cómoda donde Tomás guardaba sus documentos. Cartas. Recibos de compra de ganado. El título original de la propiedad a nombre de los 2, y al fondo del cajón, doblado 3 veces y metido dentro de un sobre sin dirección, un pedazo de papel con la letra apretada de Tomás que decía: «Si algo me pasa, baja al pozo, al fondo, debajo de la piedra grande». Elena leyó esa nota 4 veces, luego la dobló, la metió en su bolsillo y comenzó a preparar lo que iban a necesitar para sobrevivir los días siguientes. El viernes no iba a encontrarla esperando. Eso también lo entendió esa noche. Al amanecer del jueves, con Miguel y Rosa todavía dormidos, Elena tomó la linterna de aceite, la cuerda que Tomás usaba para bajar al pozo en tiempos de reparación, y fue sola hasta el brocal de piedra que quedaba a 100 metros de la casa. El viento de la madrugada era frío, la pradera estaba quieta, las estrellas empezaban a palidecer. Se asomó al borde. El pozo llevaba seco desde el verano. No era profundo, unos 12 metros, lo suficiente para que la oscuridad allá abajo fuera completa. Ató la cuerda al gancho de hierro del brocal. Comprobó el nudo 2 veces.
Se colgó la linterna del cinturón, tomó la cuerda con ambas manos y empezó a bajar. Cuando llegó al fondo, lo primero que sintió fue el frío de la tierra sin sol. Lo segundo fue el olor a tierra húmeda antigua, como si ese espacio hubiera guardado algo durante mucho tiempo. La linterna iluminó las paredes de tierra y roca, y allí, exactamente donde Tomás había dicho, había una piedra, plana, distinta a las otras, sin el musgo que cubría el resto. Elena la movió con ambas manos. Debajo había una lata de tabaco sellada con cera. La abrió con los dedos fríos, mientras la linterna parpadeaba. Adentro había papeles doblados con cuidado, un pequeño diario de cuero y algo más. 3 pepitas de plata del tamaño de un pulgar. Elena no entendió todavía la magnitud de lo que tenía en las manos. Solo supo que Tomás lo había escondido, porque sabía que lo que guardaba era peligroso, y que había confiado en que ella lo encontraría. Elena subió del pozo con la lata de tabaco apretada contra el pecho y la certeza de que los 2 días que le quedaban antes del viernes no iban a alcanzar para leer todo lo que Tomás le había dejado. Pero también sabía que quedarse en ese rancho después del viernes era imposible. Necesitaba tiempo. Necesitaba un lugar donde nadie pudiera encontrarla mientras entendía qué significaban esos papeles. La pradera de octubre era ancha y sin misericordia. Elena lo sabía desde niña. Había crecido en ese condado, hija de un granjero que murió sin tierra propia, y conocía cada arroyuelo seco, cada hondonada, cada tramo del camino hacia Sweetwater que se volvía polvo antes de llegar. También conocía el lugar que los vecinos llamaban el Rancho Ellison, 200 acres abandonados desde que la familia Ellison se fue 10 años antes, después de una sequía que se llevó el ganado y algo más que nadie nombraba con claridad. La casa seguía en pie, o eso decían. Lo bastante lejos de Clearwater Station para que nadie pasara por allí sin razón. El jueves al mediodía, con los niños despiertos y sin entender del todo qué pasaba, Elena empacó lo esencial: comida para 4 días, mantas, el rifle Winchester de Tomás con 2 cajas de cartuchos, el costal con las ropas de invierno de los niños y la lata de tabaco dentro del fondo del bolso de cuero que siempre llevaba cruzado al pecho. Enganchó el caballo al carro pequeño. Le explicó a Miguel que iban a pasar unos días en el campo porque la casa necesitaba reparaciones. Miguel la miró con los ojos de quien tiene 6 años, pero no es tonto. «¿Nos están echando, mamá?» «Todavía no», dijo Elena. «Y quizás nunca. Salieron antes de que cayera la tarde. El camino hacia el rancho Ellison no estaba en ningún mapa porque no era un camino propiamente dicho. Era el rastro que dejaba la gente que iba a buscar leña en los sauces del arroyo hondo, que se secaba en verano y tenía agua lodosa en otoño. Elena siguió ese rastro durante 3 horas, con Rosa dormida en su regazo y Miguel envuelto en una manta en la caja del carro. El rancho Ellison apareció cuando el sol ya rozaba el horizonte. La casa era más grande de lo que Elena recordaba haber escuchado. 2 cuartos y un porche, construida con madera de ciprés que el tiempo había vuelto gris, con 2 ventanas sin vidrio, cubiertas por tablones clavados a medias. El granero detrás era una ruina. La cerca de postes había caído en la mitad del perímetro. Pero las paredes de la casa seguían en pie y el techo parecía sólido desde afuera. Elena ató el caballo al poste del porche, bajó a Rosa sin despertarla, le dijo a Miguel que se quedara en el carro y ella entró primero, con la linterna en una mano y el rifle en la otra. Adentro olía a tierra seca y a ratones. El piso de madera crujía pero no cedió bajo sus pies. En el cuarto principal había una mesa volcada, 2 sillas rotas y un armario de pared con la puerta abierta. En el segundo cuarto encontró un catre sin colchón y un baúl de madera cerrado con un pasador oxidado. La chimenea del cuarto principal estaba limpia de nidos.